Hola a todos, estoy aquí de vuelta después de estas vacaciones de verano. Sí, ha llegado el momento. Tenemos que hablar del tamaño. Para los que sois nuevos y para los que no sois nuevos, mi nombre sigue siendo Liviuscu Técnico y seguimos con nuestra clase de Clo 3D. Hemos llegado a este punto donde tenemos que hablar del tamaño de los polígonos en Clo 3D, lo que viene siendo la distancia de partículas. Es un tema súper corto porque no tiene mucha ciencia, pero es muy importante entender cómo funciona esto, entender el workflow para no perder los nervios, para no perder el teclado, para no perder un ratón. Al principio me desquiciaba mucho, no he roto ninguna de estas cosas, pero algún golpecito sí que se han llevado y aún así, por favor, no a la violencia. Una vez controlado esto, los proyectos que estáis haciendo en Clo van a lucir mucho mejor, van a tener una definición mucho mejor y esto siempre viene bien. Como siempre, al final de la clase pasamos lista, así que acuérdense de like, subscribe y todo eso. Y nada, si te interesan todas estas cosas de por aquí, sígueme que te llevo. Pues vamos a empezar. Tengo aquí preparado este ejemplo para ustedes. Tenemos tres cuadraditos de 50 por 50, eso da igual. Y a uno le pusimos distancia de partículas 20, a uno distancia de partículas 10 y a otro distancia de partículas 5. Muy importante, la distancia de partículas la cambiamos a la pieza de patrón, o sea, a todo lo que tengamos en la ventana 2D. De aquí, al elegir el tejido, no nos da la opción en ninguna parte de cambiar la distancia de partícula. Sin embargo, si seleccionamos la pieza del patrón, tanto en la ventana 2D como en la 3D, si venimos aquí en el editor de propiedades, bajamos un poco y tenemos propiedades de simulación. Y vemos aquí distancia de partículas en milímetros 20, ¿vale? Aquí los números se los puse yo, así que no se asusten que esto no le va a salir en sus proyectos. Si seleccionamos esta, vemos que distancia de partículas es de 10. Y si seleccionamos el tercero, distancia de partículas 5. Si seleccionamos el tejido, por aquí por ningún lado vamos a encontrar distancia de partículas. ¿Qué significa la distancia de partículas? Significa esto, si cambiamos aquí el tejido para poder visualizar la malla, voy a poner que se vea solo la ventana 3D. ¿Se acuerdan que les comenté en algunos vídeos que los tejidos para el ordenador son simplemente polígonos? O sea, los polígonos son estos triangulitos. Le voy a quitar la sombra, a ver si... Vale, para no distraer. Nuestros tejidos para nuestro ordenador son simplemente polígonos. Y muy importante los vértices, ¿no? Los vértices entre estos polígonos. Cuanto más grande el polígono, menos... Esto lo vamos a visualizar ahora. Vamos a cambiar otra vez al grosor y vamos a simular. Como ven, este ya está parado, este también se está ya moviendo un poco por aquí y este todavía se está moviendo, o sea, tarda mucho más en simular este de 5. ¿Qué significa esto? Bueno, creo que ya terminó, así que va a parar la simulación. Como ven, es el mismo tejido, el mismo tamaño, pillado con dos pines por aquí, simulado sobre un objeto 3D, lo que sea. Y muy importante, las arrugas. Cuanto más grande la distancia de partícula, o sea, cuanto más grande el polígono, menos margen tiene el programa de ordenar esos polígonos y conseguir unas bonitas arrugas, ¿no? Unas arrugas más definidas. Sin embargo, cuanto más pequeñita la distancia de partícula, cuanto más pequeñitos los triangulitos, pues lo pueden organizar, lo pueden distribuir ahí de tal manera para conseguir esta definición tan bonita. Esto creo que se aprecia. Distancia de partícula 20 es como viene el programa por defecto. Cada vez que hacemos una pieza de patrón, pues nos lo va a poner en distancia de partícula 20. Si quisiésemos cambiar eso por cualquier extraña razón que a mí se me escape, no lo recomiendo en absoluto. Recomiendo siempre trabajar en distancia de partículas 20, exceptuando estas piezas de patrón muy pequeñitas, que en 20 nos resulta imposible trabajarla. A esas sí le cambiamos la distancia de partícula a 10 o a... Si fuese necesario, si es una cosa muy finita, muy estrecha, pues lo cambiamos a 5 o algo así. Pero si por alguna extraña razón, si tienen un ordenador cuántico o algo que tiene mucha potencia y les va bien y quieren trabajar directamente en distancia de partículas 10 y que todos los días que abra el programa le trabaje distancia de partículas 10, vienen aquí a ajustes, preferencia de usuario, y creo que eran 2D, sí, distancia de partícula estándar. Y como ven, aquí viene por defecto en 20. Pues vienen aquí, le ponen 10
le dan guardar y ya está. Yo no voy a hacer esta locura, yo prefiero trabajar en 20 y luego cambiar manualmente la distancia de partícula de la pieza de patrón que me interese o de todo el patrón. ¿Qué pasa? Vale, sí, en distancia de partícula se ve súper bonito, la caída es súper bonita, ¿no? Y dependiendo del tejido que elijamos, si es un denim o si es una seda, pues tiene una caída distinta, las arrugas se forman de distinta manera, pero para el ordenador es muy complicado mover todos estos vértices y calcular siempre la posición en el espacio de cada vértice de cada triangulito. Son un montón de cálculos que él tiene que hacer ahí detrás en segundo plano y lo estamos matando, ¿no? Cuanto más polígonos tiene, más lento va a funcionar. Entonces, mi recomendación es: trabajamos a distancia de partículas 20, hacemos nuestras prendas, nuestra camiseta, nuestro pantalón, lo que fuese que necesitamos hacer. También les recomiendo trabajar con varios proyectos distintos, pues aquí va a ser solo la camiseta, en este la guardo, va a abrir otro proyecto, va a ser el pantalón, la falda o lo que sea, lo guardo y luego cuando queremos juntarlo, pues simplemente abro el pantalón, importo aquí el otro proyecto y termino ahí, ¿no? el look final y la chaqueta, si queremos poner una chaqueta o lo que fuese. Porque así tenemos, el ordenador trabaja en cada prenda, vamos a trabajar con la máxima velocidad del ordenador, perdemos poco tiempo y solo vamos a ir más lento cuando ya tengamos todas las prendas en el mismo proyecto. Me siguen, ¿verdad? Y es una recomendación. Yo normalmente trabajo así. Cuando ya tengo el pantalón, la camiseta y todo eso, pues lo junto y ahí sí espero un poco que simule, que tarda más, pues digo, pues la camiseta la quiero por dentro, la quiero por fuera, la trabajo las capas y luego le cambio la distancia de partículas a 5. He pecado varias veces de terminar el proyecto, cambiar la pose, le cambio la distancia de partículas y ahí digo, ay, debería modificar un poco aquí para que quede más bonito en esta pose, ¿no? Que luzca mejor. Digo, como es solo una chorradita, es algo pequeño, digo, lo voy a hacer directamente a distancia de partículas 5. Claro, en distancia de partículas 5, cualquier punto, cualquier línea interna, cualquier cambio de esto que hagamos, vamos a tener que esperar un poco más para que lo procese, un poco bastante más. Y digo, bueno, les voy a cambiar aquí un poco la sisa para que no me haga esta arruga o esta bolsita o no sé cuánto. Y tengo que esperar un montón para que encima muchas veces cuadra que justo cuando hacemos nosotros este cambio, también el programa le da por autoguardar. Y tarda muchísimo más. Y claro, estás aquí como, bueno, a ver si termina. Yo no tengo paciencia para eso y no me parece el workflow adecuado. Para terminar la idea, trabajan a 20, cambia la pose y luego lo pasamos a distancia de partículas 5. Ya es una muy buena distancia de partículas. Y si queremos exigir un poco más o tenemos algunas partes con mucho elástico, con mucho fruncido, que queremos que sea todavía más definido, lo podemos bajar a 3, 2,5. Más bajo de ahí, la verdad que no lo recomiendo. Muy importante, también tenemos que cambiar distancia de partícula a las cremalleras. Y a qué otra pieza eran así pequeñitas que nos trae a los gráficos. Y nada, y la distancia de partículas, cuando me pregunta la gente por ahí por los comentarios, le pongo la DP, significa distancia de partículas, ¿vale? Si lo ven por ahí. Volviendo a este tema, creo que es súper fácil, ¿no? Esto significa la distancia de partículas, es la distancia entre los vértices. Entonces, si esto es distancia de partícula 20, son 20 milímetros entre un punto cada lado del triangulito, más o menos van a medir 20 milímetros. Hay algo muy importante: si seleccionamos la pieza y venimos aquí abajo del todo, en varios, vemos que tiene 2244 caras, o sea, 2244 polígonos. Si seleccionamos el de distancia de partículas 10, son ya 8900, casi 9000. Este tenía 2000 y pico, esto tiene casi 9000 polígonos, o sea, ni siquiera es el doble, es mucho más. Porque podríamos decir, a lo mejor podemos pecar y decir, contra distancia de partícula 20, si tiene 100, pues distancia de partícula 10 son 200. Pues no, hay un cálculo matemático que no es así. Es más, si ahora generamos otro rectángulo de 50 por 50, lo ponemos en distancia de partícula 10, seguramente no va a medir ni siquiera lo mismo aquí. Y así le hacemos una línea interna, ya ni te digo, un punto, ya cambia bastante. Y distancia de partícula 5 tenemos 35.853 polígonos. Pues 35.000 y esto tiene 2.200. Imagínense para el ordenador qué significa esto. Y si yo a este le cambio distancia de partículas en 2,5, mátame. A ver, venimos aquí abajo.
143.000. Solo en una manga podríamos tener esta cantidad de polígonos. Así que hay que tener cuidado a la hora de elegir esto, porque la gente me escribió y me dijo el ordenador me va súper lento, no sé qué, y al final era por el tema del poligonaje, de la distancia de partículas. Muy importante, después de cambiar la distancia de partículas, hay que simular siempre para que se aplique esa nueva caída. Va a tardar bastante. Y ahora si ponemos otra vez ver el grosor del tejido, pues tenemos una definición todavía mejor de nuestras arrugas. Creo que es súper fácil, ¿no? No tiene ninguna complicación. Seleccionamos la pieza de patrón, el puño, la manga, el cuello, lo que sea. Y en el editor de propiedades venimos aquí y buscamos dónde está distancia de partículas. Y ya está. Vamos a ver si quieren, vamos a aplicar esto a una prenda para ver cómo sería el resultado final. Tenemos aquí este ejemplo, lo he preparado para esta clase. Una sudadera normal y corriente, no tiene ninguna ciencia. Si lo selecciono todo, vemos que la distancia de partícula está en 20. Como os dije, lo repito, no tiene que todo el patrón esté a una distancia de partículas, o sea, todo tiene que estar a 10, todo tiene que estar a 20 o todo tiene que estar a 5. No, pues digamos que a mí me interesa que el puño esté en distancia de partículas 10. Y muy importante, si trabajamos con simetría, que es también una de las cosas que os la recomiendo un montón, selecciono solo este puño y le cambio distancia de partícula 10. Ya se ha cambiado. Y si selecciono el otro puño se cambia automáticamente. Pues lo mismo con la manga. Pues vemos que esta está en 20 y esta está en 20. Si le pongo aquí distancia de partícula 10, a esta se la cambia automáticamente porque tiene la simetría. Entonces, esta es la caída de mi sudadera con distancia de partículas 20. Pues vamos a ver qué pasa si lo seleccionamos todo y lo ponemos en... Otra cosita, si lo seleccionamos todo y nos aparece algo en rojo, significa que tenemos, en este caso, no todos los patrones tienen la distancia de partícula en 20, sino que alguno tiene distancia de partícula 5, 6, 7, lo que sea, y algunos tienen 20, algunos tienen, saben como que hay distancia de partícula distinta en nuestro proyecto. Así que bueno, lo seleccionamos todo, cambiamos aquí distancia de partícula 10, le voy a dar control Z, no parpadeen que se lo pierden, ¿vale? Fíjense ahora mismo... 10, fíjense aquí en este fruncido, le doy intro, ven que las arrugas están un poco mejor definidas, no cambia la control Z, cambia la forma de la arruga un poco. Otra vez le voy a poner 10, intro y simulamos. Pues como ven, la sudadera está quedando ya un poco más bonito, ya las arrugas se están redondeando un poco. Paramos la simulación, lo seleccionamos todo y lo cambiamos a 5. Lo mismo, ha cambiado un poco. Ven que no es un resultado bonito si simplemente cambiamos la distancia de partículas sin simular. Así que simulamos. Y como ven, las arrugas ya están cogiendo mucho mejor forma. A la hora de trabajar con esto, pues va bastante lento. A mí me va ahora todavía más lento porque estoy grabando la pantalla, así que mi procesador y todo eso están no repartiendo ahí los recursos. Pero sí, distancia de partícula 5 va mucho más lento. Una definición muy bonita. Y aún así, si lo selecciono todo y lo cambio a 3, que sea un poco bastante locura, ya se cambió. Si cambiamos aquí para ver la malla, como ven, parece un tejido tupido. Tengo que darle bastante zoom para ver que la distancia entre los vértices, para ver esta es la distancia de partículas. Alt 1 para volver al modo grosor. Simulamos. Y ahora sí va a corregir todavía más algunos fallitos, pequeños fallitos, digamos, que podría haber. O bueno, se define todavía más el resultado final, ¿no? La arruga final. Ahora sí que es verdad que si tiro, pues está tardando un montón en hacer
el fitting o hacer estos ajustes. Así que paramos, control Z, lo voy a dejar ahí y ya está. Ahora sí diría, vale, mi prenda está terminada. ¿Se acuerdan que podemos ver la malla del avatar? Ven por aquí la malla del avatar, no todas estas líneas. Ven que se marca por aquí también, ¿verdad? Es que cuando trabajamos con distancia de partícula muy baja, o sea 5 y de 5 para abajo, se marca un montón todo lo que tengamos detrás, una esfera, una percha, un avatar en este caso. Esto nos pasa, como dije, con distancia de partícula muy baja y cuando la prenda está muy pegada al cuerpo. En este caso, por el peso del tejido, pues se le pega bastante aquí en la zona del pectoral, de los hombros. Como ven, por aquí también se aprecia bastante. Donde más contacto haya con el avatar, pues se suele marcar eso. Para corregirlo, pues lo que suelo hacer, en este caso le había bajado la simulación de piel a 1 milímetro. ¿Se acuerdan de esa capa invisible entre el avatar y cualquier tejido que le pongamos por encima? Pues por defecto viene en 3. Yo siempre la bajo a 1 para tener menos separación. Lo bajamos a 3 o podemos también subir la malla de colisión del tejido en 2,5 ya está bien, pero quizás lo podemos subir a 3, pero luego tenemos que tener en cuenta de si nos gusta que se quede tan separado o preferimos que se quede más pegadito al cuello, o solo le cambiamos la malla de colisión solo a estas piezas donde se nota más, en el puño, en el cuello en este caso, y trabajamos con eso. Y nada, creo que no se me escapa nada. Si algo no quedó claro, acuérdense como siempre que tienen los comentarios, mi Instagram, mi correo, tenéis un montón de formas de ponerse en contacto conmigo. No voy a alargar más esto. Nos vemos en la siguiente clase que vamos a hablar de los tejidos. Esta clase sí va a ser un poco más densa. Quería empezar con esto para empezar así un poco más light después de las vacaciones, la vuelta esta al cole, ¿no? que tenemos aquí en el canal. Acuérdense como siempre, distancia de partícula 20, cambiamos pose cuando lo tenemos terminado, luego distancia de partícula 5, simulamos y luego renderizamos. Y también acuérdense de like, subscribe, compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Y como os dije, nos vemos en la siguiente clase. Adiós.